el cielo, Señor, santo, glorificado, bendito sea su nombre, Señor. Gracias le damos nuevamente en esta mañana de sábado, porque se nos ha permitido, Señor, el poder estar aquí para impartir su palabra, Señor, y para poder conocer un poquito más de la Biblia, Señor. Ayúdenos para que cada día todo lo que aprendamos podamos ponerlo en práctica, Señor. Bendiga a cada uno de su pueblo alrededor de toda esta tierra, sobre todo, Señor, de los más pequeños, para que puedan prepararse, Señor, para dar el fuerte pregón. Quédese con nosotros cada día y ayúdenos a ser más fieles en cada una de las cosas que enfrentamos. Todo esto lo pedimos en bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Bueno, feliz Santo Sábado a los presentes que estamos aquí y a los que nos verán a través de nuestros vídeos en internet cuando sea subido. Nuevamente tenemos nuestra escuela sabática junior, que ya tenía más o menos unos 2-3 sábados que no la podía hacer. Una por problemas de coordinación, de tiempo, y otra porque no tenía niños o no podía subir porque faltaba gente ahí abajo. Así que vamos a ir con Éxodo, vamos por el capítulo número 4. ¿Se acuerdan de lo que hemos estado hablando en lo que llevamos del Éxodo? ¿De quién estamos hablando? Moisés. De Moisés. ¿Y qué ha pasado con Moisés? A ver si hacemos un poco de Ahora memoria. estamos en el faraón, ¿no? No, aún no. Mira, el sábado pasado hablamos de que Moisés fue a... no me acuerdo, fue a algún lugar. Sí, se huyó. ¿Se acuerdan que Moisés se había criado en Egipto? Era el hijo adoptivo de ¿quién? De la reina, de la hija del De faraón. la hija del faraón, porque habían dado un edicto de matar a todos los niños varones de los hebreos, y Dios proveyó para que Moisés fuera salvado y al final fue a parar hijo adoptivo de la hija del faraón. Pero pasaron los años, Moisés fue educado en todo lo relacionado con Egipto, y pasaron los años, pero él se seguía sintiendo hebreo y pasó un episodio, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo Moisés para que huyera? Mató a un egipcio, y alguien lo vio, que fue precisamente de sus mismos hermanos hebreos, y entonces él tuvo miedo y el faraón quería matarlo también y salió huyendo y se fue. ¿Hacia dónde? ¿Saben cómo se llamaba la tierra? Madián, por donde está la península del Sinaí. Por esos lugares fue, y al final, y después vino y se le apareció, ¿quién? ¿Quién se le apareció a Moisés? En la zarza ardiente. Dios se le apareció a Moisés y le comisionó algo. ¿Qué fue? ¿Qué le comisionó? Que fuera a Egipto y rescatar a su pueblo. Correcto, pues por ahí nos quedamos más o menos, y vamos entonces a empezar. ¿Qué fue lo que Dios le mostró en ese momento a Moisés que lo hiciera entender que él tenía que ir a Egipto? Empieza Andrés. Lindo. Entonces Moisés respondió y dijo: He aquí que aquellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. ¿Por qué creen que Moisés dijo esto? He aquí que si llegaba a sus hermanos hebreos, no le iban a creer. Y habían perdido Porque- la esperanza, ¿no? Correcto, muy bien. Porque habían pasado tantos años, se les había dado una promesa de liberación al pueblo hebreo, pero iban pasando los años y no aparecía. Entonces habían dejado un poco de creer, y hacía mucho tiempo que no se manifestaba Dios a los hebreos en Egipto en forma de milagro. Desde José, desde esa época, pues no había salido otro profeta o otra persona que comunicara la palabra de Dios. Y entonces, claro, en ese momento, Moisés, si voy así, sin nada, pues no me van a creer, dice. ¿Y cómo voy a hacer? Porque Pruebas, necesitaba pruebas. necesitaba pruebas, correcto, lo que vamos a ver ahora. Sigo yo. Sí. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Sí, sigue. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se convirtió en una serpiente, y Moisés huía de ella.
Entonces vino Dios y claro, tenía que darle evidencias tanto a Moisés como al pueblo de que realmente era lo que tenía que hacer y que el pueblo, que realmente Moisés era un enviado de Dios. ¿Y qué hizo? Imagínense, agarró, tenía una vara, sí, la vara, si no más no recuerdo, no sé si en el Nahuay, que dice que era probablemente una vara de acacia, del árbol de acacia, me parece, pero no estoy segura, me parece que una vez lo leí. Y resulta que agarra la vara y le dice, ¿qué es eso que tienes ahí en tu mano? La vara. Entonces la vara, y resulta que echa la vara en la tierra, ¿y qué pasa? Se convierte en una serpiente. En una serpiente. En un cobra, por eso. Es correcto. ¿Cómo sabías que era una cobra? Por dibujos de mi hermano. Pues resulta que sí, era una cobra. Vamos a leer lo que dice el apéndice de Patriarcas y Profetas acerca de ese milagro. Dice, este milagro tenía un significado que Moisés no pudo interpretar erróneamente. La serpiente era probablemente un basilisco o ureo, la cobra. Era un símbolo del poder real y divino que se veía en la diadema de los faraones. Resulta que las cobras eran símbolos de los faraones. Pero un basilisco es un Sí, se ve en una noticia de actualidad que el Papa llevaba un bastón con al final una serpiente y con las crestas abiertas. Sí, hay un dios griego que tiene un bastón de dos serpientes juntas. Pero cobras también. Me parece que sí, son dos. Sí, me parece que lo he visto. ¿Por qué? Porque era un símbolo de poder. Dice, era una serpiente venenosa, como lo demuestra el hecho de que Moisés huía de ella. Claro, ponen una cobra ahí, ¿quién es el que se va a querer quedar en el tiempo? Excepto los encantadores de cobra. Como lo demuestra el hecho, y la mayoría de los pasajes en que se usa la misma palabra nahash, la cual se deriva de la palabra correspondiente a silbar. Nunca ataca a esta serpiente sin antes inflar el cuello y luego silbar. En los monumentos que se le presentan siempre con el cuello enormemente hinchado. La transformación de la vara no fue meramente milagro, sino también una señal, al mismo tiempo que una garantía de la representación victoriosa sobre el rey y los dioses egipcios. Con eso le estaba diciendo que él iba a triunfar sobre ese reinado o sobre el rey faraón. Así que pues, probablemente fue una cobra, y porque abundaban en ese lugar también ese tipo de serpientes. Sigamos. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se convirtió en una vara en su mano. Entonces, pongámonos a pensar, imagínate que le dijo que la tomara por la cola, que era la parte más arriesgada porque es donde las serpientes te pueden, generalmente los encantadores de cobra toman o los de serpientes las toman por el cuello, porque es la forma más fácil de manipular y que no te muerda. Pues en ese caso, para darle una evidencia más del poder de Dios, Dios le dijo, tómala por la cola. Y la tomó por la cola, y entonces nuevamente se convirtió en ¿qué? En una vara. Mi pues no hubiera salido mal de eso. No, en este caso, porque Dios estaba en control. Sigamos. Y le dijo además a Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Entonces, otra evidencia, le dice, mete la mano sobre tu seno, hizo esto, y cuando la saca, resulta que la sacó Con leprosa, blanca, así, con la lepra. Imagínense la impresión. De un momento, le sale una mano leprosa, y evidencia de que era el poder de Dios, porque la lepra no aparecía de un momento a otro, era algo progresivo, pero en ese momento Dios le estaba mostrando y le estaba dando un mensaje también, que él tenía que le iba a dar el poder de hacer muchas cosas en Egipto si la gente no hacía caso. Si él podía convertir a una persona en leproso en un abrir y cerrar de ojos solo con decirlo, pues pues Moisés también hizo algunas cosas en Egipto mediante el poder de Dios. Sí, porque la leprosa era una molestia mortal en esa época. Aún también. Sí, y toda la gente con lepra también estaba destinada al exilio. Sí. Nadie lo quería hacer. Marginados. Pero inmediatamente dice que le dijo que lo metiera otra vez en el seno y
apareció otra vez la mano limpia. Entonces, como señal de decir, yo también puedo curar las enfermedades con solo que yo lo quiera y decirlo. No lo hemos leído, ese era el versículo siguiente. ¿No lo dimos? Mete la mano en tu... Y aquí, sí, no lo hemos leído, pero bueno, léelo. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y volviéndola a sacar del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Correcto, lo que habíamos dicho. Sigue, Locha. Si aconteciere que no te creyeren, no obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Sí. Y si aún no creyeron a estas dos señales, ni oyeron tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás sobre la tierra seca. Y las aguas que tomarás del río se volverán sangre sobre la tierra seca. Entonces dijo, doy la primera señal. Si en la primera señal no creen, pues a la segunda creerán. Y si en la segunda señal no creen, pues en la postrera. Y así hasta que llegaran a un punto que después es lo que vamos a ver en el otro capítulo, en otra ocasión. Pues resulta que la tercera señal era que la sangre del río se iba a convertir en sangre. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que Dios había hecho eso? Para que creyeran que Dios está con Moisés y que entonces Moisés podía hacer cosas. Pero ¿por qué precisamente el río? Porque es donde se mantenían con vida, bebiendo, bañándose. Correcto, porque resulta que el río Nilo, aparte de ser todo lo que les abastecía de la fertilidad que tenía la tierra y del agua con lo que regaban todas sus tierras, con lo que alimentaban a sus animales, con lo que se alimentaban, lo que bebían ellos, pues también era un símbolo de prosperidad de Egipto. Y también tenían muchas cosas espirituales en sus deidades paganas relacionadas con el Nilo. Entonces, claro, era un símbolo de poder, un símbolo espiritual, ese río para ellos. Claro, y si les tocaba el río Nilo, pues les tocaba prácticamente todo. Y más o menos por ahí era la cuestión. Sigue, Andrés. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, yo no soy de palabras elocuentas, ni de antes, ni aun desde que tú hablas de tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces le dice Moisés, ahora, Moisés ya había visto las evidencias de que Dios iba a hacer grandes cosas, porque le había dicho 3 señales, pero ahora le dice, Señor, si es que no sé hablar. Sí, no sé hablar con fluidez, no sabría estar entre el faraón y decirle las palabras que tengo que decirle, soy torpe de habla, decía. Pero en realidad Moisés tenía miedo, porque si había sido un general un capitán del ejército militar de Egipto, claro que sabía hablar y había sido enseñado en todas las letras y en todas las cosas, pues debía de hablar muy bien, y de hecho hablaba muy bien Moisés. Pero ahora, tantos años que había vivido en Madián, en el desierto de Madián, pues había aprendido la lengua madianita, que más o menos era parecida a la hebrea, pero había desaprendido el idioma, ¿cuál? Hebreo. Egipcio. Claro, tanto tiempo ya no lo practicaba, algunas cosas seguramente se le habían olvidado. Y claro, se iba a presentar al faraón, se iba a sentir un poco... Solo se le decía hola, buenos días. Pero sí, se sentía inseguro. Aparte de ello, era muy tímido y a la vez humilde. No quería que su yo sobresaliera también. Y entonces empezaba a poner un poco de excusas, aparte de también que se sentía una carga, que iba a ser una carga bien pesada y una responsabilidad tan grande. Sí, no, por brujo no, pero sí por torpe o por cualquier otra cosa. Entonces, sigamos el 11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve que yo seré con tu boca, y te enseñaré lo que has de decir. Entonces Dios le dice, ¿acaso no has visto mi poder, lo que he hecho? Prácticamente, entre otras palabras, ¿no viste que convertí la vara en serpiente? ¿No viste que
en un momento y un abrir y cerrar de ojos puse lepra en tu mano y al momento la quité, se le dice, tengo el poder de hacerlo, has visto mis evidencias. Entonces, si yo tengo el poder de hacer eso, puedo poner palabras en tu boca y sea yo el que hable por medio de ti. Pero veremos qué le dice hasta... Sigue leyendo. Ahora pues, ve que yo seré con tu boca, te enseñaré lo que has de decir. Y él dijo, ay Señor, envía por mano del que has de enviar. Entonces Moisés seguía con las excusas, le dice, ay Señor, pero mejor envía otro, porque no me siento capaz, o porque me da miedo, o por lo que quiera. Ya había puesto una excusa, ya Dios le había rebatido que esa excusa no era válida, pues vino y puso otra excusa. ¿Y qué le dijo Dios? Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no es Aarón el levita, tu hermano? Yo sé que él habla bien, y además he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Entonces, claro, Dios dijo, realmente estás viendo todo esto y aún sigues con las excusas. Entonces, dice, se enojó, pero no con un enojo como el que nosotros conocemos. Y entonces le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, tu hermano Aarón, que habla bien, pues hablará por ti. Yo te diré lo que tienes que decirle a él y tú le dices a él y él lo comunicará al faraón, para que Moisés se sintiera con más valor de hacer las cosas. El 15, hasta ahí lees, Andrés, después sigue. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo seré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Entonces, bueno, ya Dios le dijo, has puesto excusas, has hecho esto y lo otro, pues ya te estoy dando todas las facilidades para que puedas ir ante el faraón y comunicar lo que yo he de decirles y pedir que liberen a su pueblo. Sigamos, claro. Él hablará por ti al pueblo, él te estará en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y llevarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Pues resulta que la vara que Dios había convertido en cobra y en la serpiente, y con esa vara pues iba a hacer los milagros Moisés a partir de ese momento, y esa iba a ser la vara de Dios, que al final se la llaman así, la vara de Dios, la vara del Señor. 18. Entonces Moisés volvió a su suegro Jetro y le dijo, con tu permiso volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. El Señor había dicho a Moisés en Madián, vuelve a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces vemos ahí en el capítulo 18 que le dijo a Jetro, su suegro, voy a ver a mis hermanos a ver si aún viven, pero no le dijo realmente a lo que iba. ¿Por qué creen? Porque si no lo había dejado ir. No había dejado, No, sí, luego te matan. no había dejado ir a su hija, que era la esposa de Moisés, y a sus nietos. En ese caso, porque Moisés iba a llevar a su esposa y a sus hijos, tenía 2 hijos. Y claro, si le decía sus intenciones, Jetro se hubiese opuesto a que fueran la esposa y sus 2 nietos. Sigamos. El Señor había dicho a Moisés... Entonces Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a Egipto. Llevó también la vara de Dios en su mano. El Señor dijo... Entonces, en el 19 me faltó decir que le dijo... Moisés aún seguramente tenía un temor secreto. ¿Se acuerdan que había matado a un egipto y que el faraón de ese momento lo quería matar a él? Decíamos que Moisés tenía temor porque seguramente si volvía, pues el faraón y todos aquellos que habían deseado matarlo cuando él mató al egipcio iban a estar ahí. Entonces Dios, sabiendo que tenía ese temor, le dijo que vuelve a Egipto, le dice, porque ha muerto todos los que procuraban tu muerte. Resulta que aquella generación, aquel faraón no ya había muerto, imagino de viejo, yo que sé de qué, se había muerto y los que procuraban matarlo, pues ya no estaban. Eran otros los que estaban. Sigamos. Claro. El Señor dijo a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, cuida de hacer ante Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo.
Entonces dice ahí, pero yo ¿qué? Endureceré el corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Pero no era un asunto de que yo porque quiero le voy a endurecer el corazón al faraón para que no vaya. La frase o la palabra ahí, endurecer el corazón, y el significado era que el faraón tenía un corazón ya obstinado de por sí y se iba a rehusar a dejar al libre al pueblo de Israel, a pesar de ver las manifestaciones que iba a tener, pero no porque Dios quisiera que así arbitrario yo le endurceré el corazón y ya está, sino porque el faraón ya tenía una disposición a no hacer la voluntad de Dios. Entonces, al ir rechazando los llamados que Dios le iba haciendo, pues iba endureciendo su corazón. Esa es la forma, y si queremos encontrarlo un poco más explicado, leamos la parte de Patriarcas y Profetas que habla acerca de Moisés y lo que significaba endurecer el corazón del faraón. Continúa. Dirás a Faraón: el Señor dice a Israel, es mi hijo, mi primogénito. Te digo pues que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlo ir, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Entonces resulta que ya Dios le estaba diciendo cuál era el punto o el clímax de sus peticiones cuando él se presentara al faraón, si él continuaba rechazando el dejar ir al pueblo de Israel. Iban a venir una serie de plagas, que la veremos en otra parte, pero la última de ellas iba a ser ¿cuál? Matar al hijo del faraón. Matar a todos los primogénitos de Egipto, todos los que no tuvieran la marca, que después veremos lo que significaba eso. En el camino, en una posada, el Señor salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Entonces resulta que en el camino de una posada, bueno, aquí sale posada, pero en realidad la palabra posada, las posadas no existían en ese tiempo, haber sido un lugar para descansar, pero aquí la traducen como posada. Pero dice que salió al encuentro y resulta que quiso matar a Moisés. ¿Y por qué lo habrá querido matar? Pues seguramente lo hizo lo del hijo, ¿no? Correcto, vamos por ahí. Entonces Séfora tomó un afilado pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú eres un esposo de sangre. Así el Señor lo dejó ir. Ella había dicho esposo de sangre a causa de la circuncisión. Resulta que Dios había dado un mandato, y un mandato que tenía que hacerlo todo el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. ¿Cuál era? El de la circuncisión de sus hijos varones a cierta edad. Y resulta que el primero sí lo había hecho, Gerson, que era el nombre del primer hijo de Moisés. Y el otro se llamaba Eliezer, que probablemente dice era un niño. Este último parece haber nacido después del regreso de Moisés al lugar de Jetro, puesto que en el capítulo 2:22 se habla de solo un hijo, nacido antes de la manifestación divina en el monte Horeb. Entonces, dice que ese niño, vamos a leer esa parte, nos dice que cuando ella tomó un pedernal afilado, aquí nos dice que los cirujanos de Egipto comúnmente usaban cuchillos de piedra, o sea que hacían cuchillos de piedra, claro, una piedra afilada corta muy bien, y dice que pues tomó eso y entonces cortó el prepucio de su hijo menor. Pero ¿qué pasó? Dice, Moisés volvió a Egipto con sus dos hijos. Evidentemente Gerson el mayor había sido circuncidado de acuerdo con las instrucciones de Dios y de Abraham. Este rito había sido descuidado en el caso de Eliezer, el menor. No creyendo en la necesidad de la circuncisión, Séfora había resistido la intención de su esposo de circuncidar a Eliezer en el tiempo señalado. La aparición del ángel puso de manifiesto su oposición. No excusaba a Moisés de la administración del rito. Ahora, cuando la vida de su esposo estaba en peligro, ella sintió la necesidad de llevar a cabo la operación por sí misma. ¿Pero por qué Moisés no lo hizo? Pues persuadido por su esposa, que claro, ella venía en sí, su padre adoraba a Dios, pero habían cosas de las costumbres hebreas que seguramente ella no estaba de acuerdo, como por ejemplo la circuncisión, le parecía algo cruel. Y no quería que su hijo, no le parecía importante, y por lo tanto no se lo dijo y persuadió a Moisés de que no lo hiciera. Pero en este caso,
Dios había dado un mandato y ese mandato tenía que cumplirse. Por eso apareció ese ángel que quiso en el caso de matarlo, es que se puso de manera amenazante contra Moisés, como diciéndole, tienes que actuar porque Dios te ha dado una orden y tienes que cumplir. Si vas a hacer una obra importante, tienes que cumplir los mandatos que Dios te da. Continuemos. El Señor dijo a Aarón, ve al desierto a recibir a Moisés. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Entonces Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor que lo enviaba y todas las señales que le había dado a hacer. Y fueron Moisés y Aarón y juntaron a todos los ancianos de Israel. Y Aarón habló todas las palabras que el Señor había dicho a Moisés e hizo las señales ante el pueblo. Y el pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Entonces resulta que dice que llegó a donde Aarón estaba como muy alegre de ver a Moisés, lo besó, dice, y lo llevó ante los ancianos. Le presentó Moisés todas las evidencias que había hecho. ¿Nos acordamos cuáles eran? La de la vara. La de la vara, La de la mano, la de la lepra y de la sangre que se convierte, del río que se convierte en sangre. Entonces dice que ¿qué pasó con el pueblo? ¿Le creyó o no a Moisés? Claro que le creyó, también con esas manifestaciones, que dice, esa fue otra evidencia del favor divino, dice. pero los egipcios no, solo el pueblo. No, porque en este momento solamente se iba a presentar ante el pueblo, al principio, para que decirles que Dios le había dado un mensaje y que Dios iba a libertar a Israel de la esclavitud egipcia y que tenía que ir a presentarse ante Faraón. Entonces, claro, lo primero era que el pueblo le creyera, porque si el pueblo no le creía, obviamente que de nada iba a servir todo lo que hiciera Moisés. Pero dice que el pueblo resalta, otra evidencia del favor divino, dice, resalta este marcado contraste con la actitud de la indiferencia usual de los israelitas. Generalmente los israelitas eran muy indiferentes, habían pasado de todo ya, eran esclavos y habían endurecido su corazón también, que no fácilmente ya creían en la Sí, trabajaban todos los días, sábado. Sí. Me parece que ya no sabían en qué día. No, ya se les había olvidado completamente, vivían tan esclavizados y torturados que ya todo habían perdido. ¿Algunos dormían? Sí, supongo que algún momento dormían, porque si no, no podían trabajar, no había descanso para ellos, no podían rendir todo lo que se les requería. Pero dice que en ese momento su anhelo también de liberación, estaban tan hartos ya de Egipto y entonces ya su anhelo de salir de ahí, pues hizo que también creyeran y manifestaran, dice, una respuesta favorable, aparte de los ancianos, que en ese caso eran los jefes de cada una de las familias hebreas. Y dice que la fe del pueblo y la forma de culto en que se expresó demostraron la promesa de Dios hecha a sus padres todavía vivía en su corazón, porque hicieron ofrendas, expresaron la promesa de Dios. Aunque su fe no soportó, dice, la prueba siguiente, con todo, como primera expresión de los sentimientos, dio testimonio que Israel estaba dispuesto a obedecer a Dios, el llamamiento de Dios. Entonces, pero ya veremos, bueno, ya algunos saben qué pasó con el faraón, pero lo veremos en el capítulo número 5, sí. Empiezan a caer las plagas. Empiezan a caer las plagas y empieza el show, como dicen, en Egipto. La película. Empiezan a dar manifestaciones de quién era el verdadero Dios. Así que eso lo veremos en la próxima escuela sabática junior. Vamos a, si no hay alguna pregunta, si no tienen ninguna pregunta, vamos a orar para finalizar. ¿Ok? Veremos. Bueno. Padre nuestro que está en el cielo, gracias le damos, Señor, porque su palabra es muy hermosa, Señor, y su palabra nos da amplias evidencias de su amor y de su misericordia, y de cómo, Señor, usted ama a su pueblo y quiere que esté bien. Gracias le damos porque cada una de esas cosas que están escritas aquí es para nuestro beneficio y para que nosotros recordemos, Señor, que usted está con nosotros.
Guíenos, Señor, cada día a tratar de hacer su voluntad. Guíe, Señor, a los más pequeños para que ellos también traten de hacer su voluntad en medio de este mundo, Señor, y de tantas presiones que hay. Gracias por todo lo que nos da cada día. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con perdón de nuestros pecados. Amén.